Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida. Estamos iniciando ahora el primer taller online interactivo de investigación fiscal en feminicidio y abuso sexual, en el cual vamos a procurar desarrollar sobre el rol de la investigación fiscal, del Ministerio Público Fiscal, en casos criminales resonantes, de la mano de instructores del caso. Así que creo que va a ser muy interesante para los peritos y para los abogados conocer la experiencia desde la mano de los especialistas y los que han llevado adelante la investigación. Hola, un gusto saludarlos a todos. Somos ahora 3.300 personas conectadas. En este momento voy a cerrar el chat por algunos instantes, simplemente por el hecho de que podamos prestar atención al desarrollo de la exposición del fiscal, y posteriormente se va a ir activando con preguntas abiertas. Quiero pedirles que estén muy atentos porque es un taller interactivo en el cual se va a ir hablando sobre los elementos probatorios incorporados al caso y se los va a hacer participar con un sistema de múltiples opciones para que ustedes vayan dando su parecer de acuerdo a cómo creen ustedes y tendría que llevarse adelante la investigación. Hoy vamos a empezar con un caso que fue muy resonante tanto en Argentina como Córdoba, que realmente llamó mucho la atención de los medios y que fue una investigación muy compleja de llevar adelante, como es el caso del violador serial Sajem, en el cual el fiscal que nos acompaña en el día de la fecha es Maximiliano Aylavedian. Hola Maxi, no sé si estás ahí, si me estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Hola Federico. Hola, ¿cómo estás? Puedes activar la cámara y ya vamos a iniciar entonces. Hola Maxi, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Maximiliano Aylavedian, para aquellos que no lo conocen, si no lo conocen quiere decir que no son de Argentina, es un fiscal general federal actual, doctor en Derecho, procesalista. Bueno, él ha escrito en distintas ramas, pero tiene cerca de 10 o más libros de su autoría. Y bueno, ha sido uno de los instructores de los 3 fiscales del caso Sajem, así que para nosotros va a ser un verdadero gusto escuchar tu trabajo en la investigación, Maxi. Gracias por aceptar la participación. No, gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, antes de iniciar, simplemente comentarles de que este taller dura 5 días, cada día va a exponer un fiscal sobre un caso particular. ¿Sí? Si ustedes tienen algún inconveniente con el audio o con la imagen, le pedimos que toquen F5 para reconectar, y que aquellos que es una formación completamente gratuita, es decir, que van a tener incluso las grabaciones con la posibilidad de adquirirlas y que les queden en su biblioteca. Y tienen la opción de adquirir un certificado con aval universitario de Hartman con código de verificación internacional, el código QR, es decir, que le va a permitir presentarlo en cualquier institución pública. Esa opción se le va a dar al final de la clase, como para que ustedes tengan una idea y estén expectantes a ellos. Así que bueno, sin más, Maxi, te dejo la clase para que puedas iniciar cuando quieras. Bueno, muchas gracias Federico. Hola a todos. Ahí veía en el chat recién que algunos decían que no se escuchaba. No sé si, Federico, si está bien el audio, si se está escuchando. Si se escucha bien, hay algunos que tienen algún problema de conexión, pero tocando F5 van a reconectar, así que empezá sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a los que están en otros usos horarios. Les hablo desde aquí, desde Córdoba, Argentina. Bueno, agradezco a Federico Baudino la invitación que me hizo para poder transmitir las experiencias de este caso que me tocó vivir como fiscal. Bueno, en la época que sucedió este caso, es un caso que, como lo adelantó en la introducción, sucedió en la ciudad de Córdoba, Argentina, y mi actuación profesional en este caso empieza a partir de septiembre del 2004. Era un caso de un violador, de un abusador serial que venía cometiendo muchos hechos delictivos contra la integridad sexual en perjuicio de mujeres en la ciudad donde vivo, y había generado un gran estrépito y un gran pánico social por una serie de circunstancias que vamos a ir contando a medida que avancemos con el relato del caso.
En esta época en la que me convocan a actuar, yo era fiscal de instrucción en la provincia de Córdoba, en el Fuero Común, y habían existido una serie de incidentes en la marcha de la investigación y un contexto que generó el desplazamiento de varios fiscales que intervinieron anteriormente en el caso, y finalmente el fiscal general de la provincia, la máxima autoridad, el doctor Vidal Lascano, por aquella época, decidió formar un triunvirato, un equipo de 3 fiscales para que se abocaran a la investigación y trataran junto con las fuerzas policiales de dar con la identificación y la captura de este degenerado que tenía en vilo a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué tuvo repercusión y por qué se decidió formar el equipo de 3 fiscales en el que me encontraba junto a los doctores Ugarte y Pedro Caballero? Fue una decisión producto no solo del desplazamiento de los fiscales anteriores por los fracasos de las investigaciones, sino también porque hasta ese momento se sabía que este abusador, que estaba suelto, había cometido más de 30 violaciones como mínimo, y había una ineficiencia para dar con él. Además, el tema se había también de alguna manera colado en la política local, porque las críticas sociales por la inoperancia de las instituciones del sistema para avances importantes en la investigación empezaron a generar remesones políticos. La oposición acusaba al gobierno de no estar a la altura de las circunstancias que requerían garantizar la seguridad de la población, el gobierno se defendía, es decir, que era un caso que ya había empezado a tener componentes políticos. Es por eso que no solamente se decide formar el trío de fiscales para ver si se daba un vuelco en la investigación, sino que además, como muy positivo, se dota a este equipo de fiscales de todos los recursos materiales y humanos que necesitáramos por aquel entonces. ¿Qué se sabía hasta ese momento? Septiembre del 2004, cuando asumo la investigación junto a mis 2 colegas fiscales, que ya les dije quiénes eran. Se sabía que había cometido más de 30 hechos, este sátiro, como les había indicado. Había un identikit, un retrato hablado, que es el que están viendo en la imagen, que supuestamente respondía a sus características físicas, y también había un dato muy importante, que había prueba de ADN en muchos de los casos que se estaban investigando. En más de la mitad de los que se estaban investigando conjuntamente en esa época había prueba de ADN, porque al cometer las violaciones, los abusos, el autor no utilizaba preservativos y de esa forma dejaba sus huellas genéticas que habían posibilitado la identificación del ADN, pero no se sabía quién era la persona. Bueno, había también otros elementos importantes que habían hecho más compleja la investigación. Hubo un correo electrónico, un email, que envió una de las víctimas de uno de los hechos que fue a fines de agosto del año 2004, a los pocos días, a principios de septiembre del 2004, envía un correo electrónico para que se haga cadena contando lo que le había pasado y denunciando públicamente la inoperancia del Estado para dar con esta persona y alertando a la población. Esta víctima alertaba a la población que estaba en riesgo y le daba indicaciones de cómo cuidarse, de cómo atacaba a esta persona. Se sumaba también que con anterioridad que asumiéramos la dirección de la investigación, habían existido personas que habían sido detenidas y que luego se demostraba con las pruebas de ADN que eran inocentes, lo cual también generaba una suerte de descrédito
para las instituciones de la justicia y de la policía que estaban interviniendo en el caso. Uno de los fiscales que intervino y que bajo cuya dirección de la investigación anteriormente existió un imputado que estuvo casi 40 días detenido y luego la prueba de ADN dio que no era culpable, dio un paso al costado en la investigación. Lo sucede otro fiscal que al poco tiempo, a los pocos días de asumir, empieza a tener roces, conflictos con la policía de la provincia. Este fiscal, con policías de su confianza, implementaba medidas de investigación y a su vez esas medidas estaban desarticuladas de operativos preventivos que hacía la policía, y esto motivó quejas, roces, conflictos entre ese fiscal y la policía, y nuevamente hay otro fiscal que se va del caso, y es este el contexto general en el que empezamos a intervenir en septiembre del 2004. Estrépito, pánico social, descrédito, desprestigio, falta de confianza en quienes tenían que investigar y un problema que ya era político. Bien, esto que yo les estoy contando hasta ahora es lo que venía pasando antes de septiembre del 2004, cuando asumimos los 3 fiscales la investigación, este equipo de fiscales. Esa era la situación existente hacia atrás. ¿Qué empezamos a hacer ahí en septiembre del 2004 hacia adelante para ver si se revertía esta situación de impunidad y que ya era escandalosa que se estaba dando con el caso del abusador? Empezamos a implementar una serie de medidas. La primera medida fue hacer un rastrillaje, un barrido de los casos de violaciones, de abusos que estaban caratulados como NN, que no se atribuían a este sujeto que estaba siendo buscado, pero que tuvieran datos que hicieran pensar que se trataba del mismo. Esto ayudaba porque si se obtenían más casos como pensábamos que ocurría, iba a dar mayor riqueza informativa de datos, de detalles para la investigación. Esta medida dio resultado porque de aproximadamente 30 casos que había en la mira cuando asumimos como fiscales en septiembre del 2004, al poco tiempo el rastrillaje de causas o de sumarios, investigaciones NN, había logrado casi triplicar el número de hechos que todo indicaba había cometido el mismo abusador. También para profundizar y tener mayor información, a las víctimas que estaban de acuerdo y en condiciones de volver a declarar, les recibimos ampliaciones de sus declaraciones de forma más meticulosa, tendiente a obtener mayor información, más datos, que también arrojó resultados interesantes. Hubo hechos que eran realmente insólitos, que habían ocurrido, insólitos para lo que estábamos acostumbrados en nuestra experiencia en la investigación de este tipo de delitos. Por ejemplo, se trataba de un abusador que era particularmente desafiante y que cometía hechos que costaba pensar que lograra salir impune. Por ejemplo, abordaba víctimas en lugares que eran muy transitados, que había mucha gente en la calle, y las llevaba caminando, amenazándolas, caminando por varias cuadras abrazados, hasta que iban a un lugar desolado, sin presencia de personas, y ahí cometía los abusos. Por ejemplo, había un caso en el que había llevado a 3 víctimas a la vez hasta un parque que hay en la ciudad que es muy oscuro y que en ciertos sectores es muy solitario, y había abusado de las 3 víctimas al mismo tiempo. En otro de los casos también era muy llamativo, porque había detectado que en un vehículo estacionado, en un viernes a la noche, en la puerta de un centro comercial, que había mucha gente en la calle, más allá de que era un día lluvioso, pero había mucha gente y autos circulando,
detectó que en ese vehículo estacionado había dos mujeres conversando. Se metió adentro del vehículo y abusó en ese lugar, es decir, en un vehículo estacionado, cuando pasaban por al lado de vehículos personas caminando, autos en un lugar muy concurrido. Bueno, era de noche y los vidrios del auto estaban mojados por la lluvia, lo que dificultaba la visión desde afuera. Pero se trataba, como indicaban este tipo de hechos insólitos, de una persona verdaderamente desafiante que jugaba al límite con el riesgo a ser descubierto. También implementamos distintas estrategias o técnicas de investigación que eran distintas, y sumamos distintas fuerzas policiales que las llevaban a cabo. Por ejemplo, como teníamos identificado las zonas y los horarios donde atacaba, en esa zona y en esos horarios se desplegaban policías, investigadores que simulaban, que camuflaban su condición. Se utilizaban carnadas, es decir, mujeres policías que tenían la fisonomía, el tipo de persona que buscaba como blanco, como víctima, el abusador, que circulaban por los lugares donde él acechaba para ver si con esta carnada lograba morder el anzuelo y poder ser descubierto. Esta técnica tenía apoyo policial en las inmediaciones, había dispositivos policiales importantes. También se empezaron a hacer estudios comparativos de los casos, analizando el perfil de los hechos y de la persona que los cometía, con este aumento de la información que les dije hace un rato habíamos decidido obtener y que pudimos obtener, rastreando casos anteriores que no estaban atribuidos a la misma persona, ampliando las declaraciones de las víctimas y de los testigos. Y con estos estudios de comparación de casos y de perfiles que tenían que ver con la personalidad del que lo estaba cometiendo, logramos realizar algunos primeros avances que fueron alentadores, a los que ya me voy a referir. Bueno, también se incorporó una línea telefónica gratuita, un 0800, como le llamamos aquí en Argentina, para que en el ámbito de la policía funcionaba las 24 horas, dirigida exclusivamente a recibir información que pudiera aportar la ciudadanía sobre el caso del violador serial, como ya se conocía popularmente y tenía una amplia difusión mediática. Decidimos hacer un nuevo retrato hablado ante la posibilidad de que el retrato con el que nos estábamos guiando hasta ese entonces haya tenido diferencias con el autor. Esta necesidad surgió de la ampliación de las declaraciones de las víctimas, entre otras medidas. Bueno, contábamos con algunas ventajas y con algunas desventajas. Las ventajas era que el gobernador de la provincia en aquel momento, el gobernador había puesto todos los recursos, apenas asumimos la investigación que necesitáramos, a cargo de los fiscales. Pudimos contar con los policías mejores que en nuestro criterio tenían las fuerzas locales, pudimos contar con empleados, con vehículos, con todo lo que necesita una investigación. También para evitar los conflictos que podían surgir entre distintas fuerzas policiales y la fiscalía, algo que suele suceder en investigaciones complejas, tuvimos el apoyo institucional para concentrar el mando a los fiscales, es decir, que siempre en las medidas que se iban a llevar adelante, la fiscalía iba a tener la última palabra. Bueno, también había otras ventajas como es la presión positiva. La presión positiva le llamo yo que cuando un caso o una situación tiene mucha presión, eso nos empuja a actuar más, a ser más creativos, a dedicarle más tiempo al caso, a hacerlo con mayor responsabilidad. Nos pasa en distintos planos de la vida, que muchas veces cuando tenemos presión, actuamos de manera distinta a cuando no la tenemos. La presión que yo llamaría positiva.
Y como adversidades o desventajas, y bueno, teníamos las presiones negativas, esas presiones que por esclarecer el caso a veces empujan a tomar decisiones apresuradas y que después resultan equivocadas. Teníamos también los conflictos inevitables que surgen en climas de tensión en investigaciones complejas. Estaban trabajando distintas fuerzas policiales que a veces tenían algún tipo de rivalidad o de historial de competencia, y esto a veces generaba roces, rispideces. A veces también entre el equipo de fiscales surgían diferencias que por suerte las podíamos solucionar rápidamente porque trabajamos en un clima de confianza, y había también mucha información falsa como aspecto desventajoso. En estos casos tan resonantes ingresan muchos datos, mucha información de la ciudadanía que dicen quién es por ejemplo, el 0800, la línea que se habilitó para ver si se avanzaba en la investigación. Entraba muchísima investigación que señalaba gente que no tenía nada que ver con el caso. Algunos habrán sido bien intencionados, otros habrán querido saldar de esta manera alguna rencilla con alguien que le tenían bronca, otros para desviar la atención y generar entorpecimientos. No descartamos que el propio abusador haya utilizado la línea para desviar con hipótesis la pesquisa. Es decir, que había mucha información falsa y en el imaginario popular se iban instalando versiones o ideas que eran muy difíciles de desterrar y que eran tomadas por la prensa y que generaban algún tipo de presión. Por ejemplo, se había instalado la idea de que el abusador era un policía. ¿De dónde salía esta hipótesis? Esta hipótesis, que era una hipótesis social, no era una hipótesis de la investigación, de las pruebas de la investigación, no surgía eso. Se había instalado porque algunas de las víctimas habían relatado que el autor les realizaba antes de cometer el abuso una especie de cacheo, de palpado corporal, como suele revisar o requisar la policía, y también porque la impunidad que tenía, en vez de atribuirla a veces a la inoperancia propia del sistema, algunos la atribuían a que el autor podía ser un policía y que la policía lo podía estar protegiendo. Nosotros los fiscales no creíamos en esta última hipótesis de que el autor tuviera protección policial, porque el abuso sexual, que generalmente llevan adelante personas en un grado de individualidad, ese tipo de delincuente solitario, es un hecho que despierta el desprecio de los sectores en general de la sociedad, inclusive de muchos sectores carcelarios también. Toda la prueba indicaba que actuaba solo, por lo tanto no creíamos que hubiese algún tipo de complicidad policial que estuviera evitando su descubrimiento. Bueno, les dije que estas medidas que implementamos empezaron a dar unos primeros resultados alentadores ya el mismo mes de septiembre que asumimos la dirección y que las implementamos, y para octubre de ese año, es decir, un mes después o menos de un mes después, ya teníamos un cuadro bastante interesante e importante de información acerca de cómo actuaba esta persona y qué características tenía. Las características habíamos logrado establecer la altura, haciendo comparaciones con la altura de las víctimas. Era una persona de unos 67, unos 68 metros de altura. Tenía abundante vellosidad en su cuerpo. Tenía un abdomen, una panza pronunciada. Una marca en la pierna, referían a alguna de las víctimas. Usaba una gorra con visera, entre otras características, y atacaba generalmente en la misma zona, una zona de la ciudad en la que hay un barrio que se llama Nueva Córdoba, que es un barrio bastante céntrico, donde viven muchos estudiantes, donde hay muchos edificios, bares, discotecas.
Y ese barrio nutrido, concurrido, generalmente lo utilizaba para reducir a la víctima en ese esquema que yo les conté, que la llevaba a veces caminando por zonas en las que se cruzaban con muchas personas en el camino, se dirigía a un lugar solitario en las inmediaciones, que es el parque, que colinda con ese barrio de Nueva Córdoba, o con la ciudad universitaria, que es otro lugar que tiene amplios descampados, que está en las inmediaciones de este barrio populoso, y ahí en la soledad cometía él o los abusos. Había también algunas frases que repetía a las víctimas que permitía unir y vincular los hechos, el tema del palpado a título de una especie de revisación o de requisa que hacía, evitaba que le vieran el arma que llevaba, además algunas víctimas dudaban de que realmente las hubiese estado amenazando con un arma. Decía algunos nombres, por ejemplo, a veces se hacía llamar Gustavo, o les decía a las víctimas que tenían que ir a verlo a Gustavo o que iba a venir Gustavo. Es decir, que había varios datos puntuales que servían para sumar casos y sumar información. El tipo de víctima era generalmente el mismo, un perfil de mujeres jóvenes, con cabello largo, estudiantes, de contextura física más bien pequeña, y era increíble la habilidad que tenía para doblegar la voluntad de la víctima. Uno se preguntaba cómo hacía para llevar caminando mediante amenazas a una mujer en una zona en la que hay muchísimos peatones, negocios, comercios abiertos durante muchas cuadras, y lograr llegar al lugar donde cometía el abuso sexual. Tenía una gran habilidad para esto, para manejar, para manipular la voluntad. Mezclaba violencia y fuerza con argumentos persuasivos. Por un lado, con la fuerza y la violencia impactaba evidentemente en el ánimo. Las tomaba generalmente desde atrás, cuando iban caminando, las apretaba fuertemente, las apuntaba o se hacía el que las apuntaba con un arma, las amenazaba de muerte y le decía que caminaran y que no gritaran, pero mientras iban caminando les iba dando a veces pautas, orientaciones de que no les iba a hacer daño. Por ejemplo, le decía: solo quiero caminar unas cuadras porque me está buscando la policía. Entonces la víctima creía que estaba siendo utilizada simplemente como escudo para que esta persona en algún momento se fuera y la dejara libre. Es decir, que muchas veces iba combinando agresividad, fuerza y violencia con frases que llevaban a dar tranquilidad y sumisión, con argumentos más bien persuasivos. Mientras tanto, el mal humor social crecía, las críticas a la investigación seguían, porque por más que habíamos asumido días antes, la gente, el gobierno, la prensa, todos querían soluciones y resultados rápidos, porque ya había un hartazgo, había miedo, había pánico inclusive en el sector donde sucedían los hechos, había mujeres que habían cambiado ya los hábitos, que habían empezado a llevar, por ejemplo, gas pimienta o aerosoles lacrimógenos en su cartera, o que caminaban grupalmente, o que miraban hacia atrás, etcétera. Y mientras tanto la investigación avanzaba, pero obviamente tampoco podíamos hacer magia y había que esperar que empezaran a rendir resultados las medidas que habíamos implementado. Ahora, vamos a la primera encuesta para los que quieran opinar. De las medidas que yo les dije que habíamos implementado, ¿cuáles creen ustedes de estas estrategias que tuvieron su fruto? Por ejemplo, el 0800, el teléfono en el que entraba información. Por ejemplo, el análisis comparativo de los casos, es una tarea más bien de escritorio, de analizar las características de los hechos, del modus operandi,
las descripciones, las zonas en que se producían, la comparación con otros casos, etcétera. Es decir, una tarea más bien analítica desde el escritorio, o la otra estrategia, por ejemplo, que era la que yo le tenía fe, que era la estrategia de utilizar carnadas, de utilizar un despliegue policial importante, tanto simulado, mimetizado en las zonas y horario de los hechos, como el gran patrullaje que se había intensificado en las zonas y en los alrededores donde sucedían los hechos. Yo les pregunto en la encuesta, ¿cuál creen ustedes que de estas estrategias fue la que en este caso dio resultados? Ahí, Maxi, no sé si alcanzás a ver ahí en las encuestas, sí, están las respuestas, fíjate, está activada, tenemos un 54% con la opción A, que es el despliegue policial en la zona. Bien, bueno, esa era la estrategia a la que yo le tenía más fe, a diferencia de otros de los colegas con los que interveníamos, porque yo partía de esta base. Yo venía de trabajar con la policía de la provincia, que era una de las fuerzas que estaba en la investigación. Había sido ayudante fiscal antes de ser fiscal y trabajaba con la policía directamente. Y la experiencia me había indicado que cuando la policía tenía una presión importante para esclarecer un hecho, generalmente el hecho se esclarecía, y más aún cuando había recursos humanos y materiales para hacerlo. Algunos dicen, ojo, porque cuando la policía, nos decían, y lo sabemos, que ojo, si la policía tiene mucha presión para esclarecer un hecho y tener un culpable, la historia, la experiencia indican que muchas veces existe el riesgo que en la desesperación de tener un culpable se termine incriminando a alguien que en realidad no sea culpable. Pero no le teníamos miedo a esta hipótesis porque acá había ADN. Es decir, que no se iba a poder encontrar un culpable que no era. Había una prueba científica que cuando se encontrara un sospechoso iba a permitir deslindar si era o no culpable o inocente. ¿Y por qué también le tenía fe a esta estrategia de que se lo lograra capturar cuando estaba por cometer un delito? Porque no solamente por la presión, era por la importante cantidad de efectivos policiales que había desplegados en las zonas y en los horarios que cometía el hecho. En los alrededores, en las proximidades, eran patrulleros uniformados, pero en las zonas puntuales más calientes eran policías que estaban mimetizados como cualquier civil que circulaba por el lugar, precisamente para no hacer que se desplace a otra zona y empiece a cometer hechos en otros lugares con todo lo que iba a significar. Entonces, para mí era cuestión de tiempo. Que como desafiaba, como no podía parar de cometer los delitos y siempre actuaba al borde del límite de ser descubierto porque parece que le emocionaba o le generaba algún tipo de placer este peligro, yo creía que esa iba a ser la perdición de él. Otro de los fiscales tenía más fe a la tarea de escritorio, a la investigación meticulosa, comparativa de casos, la elaboración de perfiles. Y fue finalmente esta segunda hipótesis que yo les estoy diciendo, la investigación de escritorio, a la que le tenía más fe uno de los colegas, la que dio el primer gran avance importante de la investigación, que creo que fue en noviembre del 2004, es decir, cuando hacía 2 meses aproximadamente que habíamos asumido. ¿Qué se detectó en esta investigación analítica con todos los casos que habíamos logrado reunir? Bueno, no solamente que los casos no eran 30, sino que eran el triple, sino que además este abusador venía atacando desde mucho antes de lo que uno imaginaba. Detectamos que había casos que habían sido cometidos en 1991. Es decir, que era una persona que desde 1991 venía cometiendo abusos sexuales de una manera desafiante, y estábamos en el año 2004 y nunca había sido
nunca había sido identificado como el autor de esos abusos. En ese análisis comparativo de casos surgió un dato muy importante, que era un periodo que le llamamos el periodo ventana. Había un lapso de tiempo entre 1999 y 2002, aproximadamente 3 años y medio, en los que no teníamos ningún hecho que tuviera características compatibles con la de este sujeto. Ahí estoy activando, Maxi, la encuesta. La encuesta. Para ver qué opina la gente, el periodo ventana, si podría deberse a que estuvo preso, estuvo afuera de Córdoba o dejó de cometer hechos. Exactamente, empezamos a debatir en el equipo de fiscales y con el equipo de investigadores policiales a qué se debía este periodo ventana. ¿Estuvo preso? ¿Estuvo fuera de la ciudad? ¿Dejó de cometer delitos? ¿O justo hubo una época en la que hubo cifra negra y cometió abusos y no se denunciaron? Resulta que ese periodo ventana, que era interesante para profundizar, que era de 3 años y medio, tomamos como primera hipótesis más probable que podría haber estado preso. ¿Por qué podría haber estado preso? Porque 3 años y medio era un lapso bastante prolongado para que una persona haya estado afuera de la ciudad, por las zonas donde se cometían los hechos y porque siempre iba caminando. Teníamos la hipótesis de que no vivía lejos del lugar. Es más, Policía Judicial de Córdoba había hecho una proyección del lugar donde podía vivir y finalmente era bastante cercano de donde vivía. Entonces empezó a tomar fuerza la hipótesis de que había estado preso. Bien, había estado preso. Empezamos a hacer un estudio de quiénes habían estado presos en esos 3 años y medio. Se pidieron los legajos de todos los presos de ese periodo ventana. Eran aproximadamente, si mal no recuerdo, eran como 500 legajos de personas que habían entrado y salido de la prisión en esa época. Había que filtrar porque evidentemente con 500 personas no íbamos a hacer mucho. Entonces empezamos a hacer los filtros por característica física, por edad, por tipo de delito. Por supuesto que nos centramos con mayor interés en los abusadores. También chequeamos quiénes de esos que habíamos preseleccionados habían estado presos también en épocas que se habían cometido delitos para descartarlos, y así fuimos descartando y preseleccionando hasta que finalmente nos quedaron, creo que eran unos 10, 12 sospechosos en la mira, es decir, personas que habían estado presas en el periodo ventana entre 1999 y 2002, que tenían la característica física, la edad aproximada del abusador, que era una persona más o menos de 40 años, según 35, 40, 45 años, según las descripciones. Nos interesaron más los que tenían delitos sexuales. Y de estos 10 o 12, no me acuerdo bien cuántos eran, pero eran pocos, que ya habíamos tenido en la mira, surgió un sospechoso que era una pista muy interesante. Este sospechoso resultaba bastante atractiva la pista de que podía ser el autor de los delitos, porque en primer lugar tenía un antecedente por un delito sexual. Es decir, en el periodo ventana había estado preso por un robo a mano armada. Este robo a mano armada en una pizzería había sucedido en la zona en la que cometía las violaciones. El domicilio que él tenía era el domicilio que pensábamos estaba en la zona en la que podía vivir, porque era un área cercana a la que cometía los hechos, cercana porque podía llegar rápidamente en un escape. Y tenía un antecedente de cuando era joven por una violación, por un abuso sexual con acceso carnal. Es decir, que era bastante interesante la hipótesis que se había presentado.
Tuvimos la suerte, fíjense ustedes estos detalles impensados que pasan en las investigaciones, que cuando estábamos analizando los perfiles, uno de los fiscales que intervenía en el equipo, que era el doctor Ugarte, en un momento dado recordó que esta persona que estaba siendo puesta en la mira de la pesquisa, cuando él era instructor, cuando era pinche, cuando había iniciado su carrera judicial, había llevado en los que eran antes los juzgados de instrucción, había llevado él como instructor la causa de la violación que se le atribuía había cometido de joven este sospechoso que teníamos como el favorito hasta ese momento de la investigación y que nos había dado muchas expectativas y entusiasmo de poder poner fin a esta historia terrible. Y con una excelente memoria, el doctor Ugarte, que no solamente recordó el caso, sino que recordó cómo era. Y si bien había sucedido en otro lugar, las características del hecho que tenían los antecedentes este sospechoso eran muy similares a la de los abusos que se estaban investigando. Había sorprendido de atrás, había tomado con fuerza a una mujer, la había hecho caminar y la había abusado. Bueno, conseguimos en el archivo de tribunales esa investigación, había terminado condenado, esto había sucedido en 1985. Fíjense ustedes lo que fue el destino, que justo entre los fiscales que estábamos investigando el caso, uno de ellos había tenido el caso anterior de esta persona. Imagínense ustedes también que esto generó muchas expectativas, pero acá surgió una duda respecto a qué paso seguir con la investigación. Era una linda pista, parecía prometedora. Ahora, ¿qué hacíamos con esta persona? ¿Por qué era la duda? Porque así como lo estoy contando, cualquiera hubiese dicho, bueno, deténganlo, estarán pensando, y háganle una prueba de ADN. Ah, sí, pero era muy complicado eso. ¿Saben por qué? Porque parte del fracaso de las investigaciones anteriores había sido que hubo personas presas que no habían cometido el delito. Y una vez más que ocurriera esto, iban a pedir nuestra cabeza, la cabeza de los fiscales que estábamos interviniendo, íbamos a tener que dejar el caso y esto iba a significar un retraso, una contrariedad importante para la investigación que veníamos realizando. Es más, se daba el siguiente componente que abonaba la duda. Si ustedes ven las dos imágenes, el sospechoso era muy distinto al del identikit. El retrato hablado, la imagen que teníamos, tanto el primero, que es el que ven en pantalla, como el que hicimos después ampliatorio, hablaba de una persona que tenía mucho cabello, que tenía rasgos norteños, más propios de los habitantes del norte de Argentina o de países fronterizos del norte, es decir, con rasgos más indígenas. Y teníamos también dudas porque cuando logramos ver cómo era la fisonomía del sospechoso en el momento que lo estábamos investigando, resulta que, bueno, no tenía mucho pelo, era tirando a calvo, no tenía rasgos indígenas, y resulta que si lo deteníamos, le hacíamos el ADN y daba negativo, iba a ser un escándalo, iba a ser un papelón, porque ya habían existido personas detenidas que luego se habían demostrado que eran inocentes, aunque haya sido anterior a nuestra intervención, pero la investigación era única. Y imagínense ustedes con el estado de mal humor social, que se decía que no se lo quería atrapar, que tenía protección política, protección policial, que esto, que lo otro, que eran todos inútiles, etcétera, etcétera. Encima detenemos a una persona que no tiene nada que ver con la imagen que todos tenían del abusador
y da negativo el ADN, iba realmente a ser un escándalo. Las repercusiones podían ser sumamente dañosas para la investigación. Bien, nos reunimos los fiscales porque los policías que estaban haciendo la investigación, que lo estaban siguiendo, habían logrado obtener la imagen que ustedes están viendo del sospechoso, que fue la que comparamos con el retrato hablado. En ese momento los policías simularon que le hacían un control al vehículo en el que circulaba, porque esta persona, según la información policial, estaba involucrada en el robo de autos. Entonces lo pararon para que no sospeche que era por la investigación del violador serial, lo interceptaron en la calle, y mientras se hacían los que le revisaban los papeles, los números del motor, la documentación de la unidad, lograron filmarlo y tomar una imagen de él. Hubo algo que le hizo sospechar, quizás por su experiencia carcelaria, pero también hubo un detalle que contó uno de los policías, que cuando estaban revisando los papeles del vehículo, en un momento dado el sospechoso les dijo: qué raro que ustedes me estén revisando el vehículo si algunos de ustedes son policías de homicidios. Efectivamente había policías de homicidios que estaban muy bien conceptuados, que habían sido sumados a la investigación y que estaban en ese procedimiento. Es decir, propio de alguien vinculado al mundo del delito, que conoce a policías que a su vez son conocidos. Es decir, que hubo algún tipo de intranquilidad por parte de él por lo que había ocurrido. Hacemos una reunión, los 3 fiscales, con los jefes policiales que estaban interviniendo, para decidir qué hacer. Bueno, a ver si podemos ir a la encuesta, a la número 3. Maxi, la 3, ¿qué hacer con el sospechoso? Recién la pusimos y ganó el porcentaje, un 55%, vigilarlo, seguirlo y detenerlo. Vigilarlo, seguirlo y detenerlo. Exactamente. Bien, perdón, no la había estaba concentrado en el... En mayor porcentaje. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Porque ya les dije que si lo deteníamos y el ADN se hacía y no era un escándalo. Había algunos que proponían seguirlo y las 24 horas sin que se diera cuenta, porque cometía tal seguidilla de casos, de delitos, de abusos, que si se lo seguía las 24 horas en algún momento se iba a detectar cuando se disponía a cometer un abuso y se lo iba a detener en flagrancia. Y acá de alguna manera se abrieron las aguas, porque la policía, había distintos criterios, pero principalmente la policía quería detenerlo y que ya se ordenara el ADN, reconocimientos, etcétera. Pero los fiscales teníamos reticencia a proceder de esta manera, porque no queríamos que el apresuramiento, que el entusiasmo, la alegría, entre comillas, de poder tener resuelto el caso, nos empujara a un grave error que terminara perjudicando todo lo que se había hecho. Entonces optamos por una solución intermedia, la solución de tenerlo vigilado, retenerlo, llevándolo hacia las instalaciones de la Policía Judicial, al área de criminalística, para hacerle la identificación fotográfica, la inspección corporal por las marcas que algunos testimonios indicaban que tenía en el cuerpo, la altura. Mientras tanto, habiéndole sacado sangre, se activó todo un despliegue para que el laboratorio que hacía los análisis de ADN nos pudiera decir en un tiempo muy veloz si se trataba realmente de la persona buscada del abusador.
logramos que para aquella época que tardaban muchos días los exámenes de ADN, logramos que se comprometieran en horas poder decirnos al menos si descartaban que fuera el autor del hecho. Aquí yo abro un paréntesis y cuento algo porque es útil también. Uno de los fiscales que intervino anteriormente, que fue el que tuvo detenido 40 días o casi 40 días a un sospechoso y que resultó inocente y que generó muchas críticas, si bien fue muy criticado por esta intervención, la detención del sospechoso y que era inocente, en realidad yo tengo una visión que comprendo las medidas que había tomado respecto a este sospechoso, porque en primer lugar tenía motivos para detenerlo. Este sospechoso, que estuvo 38 días preso, creo que fueron, y que era inocente, tenía una fisonomía muy similar a la del retrato hablado, a la del identikit, y había sido reconocido por una víctima en la calle. Una víctima, pocos días después de ser abusada, había visto a este sospechoso en la calle. Estoy hablando del que era inocente, ¿no? Y del retrato hablado, el que estuvo 40 días preso. Y era como el retrato hablado. Entonces yo comprendo que el fiscal lo detuvo, lo sometió a reconocimiento con otras víctimas y ordenó la prueba de ADN. Los días que estuvo preso, la mayor parte se debió a la demora de la prueba de ADN que este fiscal, vimos nosotros en las constancias de la investigación que recibimos, este fiscal había apurado y reclamado el examen de ADN muchas veces. Pero, como ustedes saben, cuando las cosas salen mal, las críticas son las que se imponen, y este fiscal quedó muy criticado por esa intervención y por haber tenido detenido tantos días a alguien que era inocente. Evidentemente, para el que le pasó esto, fue una verdadera desgracia. No estoy minimizando lo que ocurrió, pero lo que estoy diciendo es que, al menos en mi opinión, analizando los pasos que había dado, creo que tenía un amparo en las pruebas que se iban incorporando y en la mecánica y demoras que muchas veces le resultaban ajenas. Bueno, entonces la idea era que, como estaba siendo vigilado el sospechoso, al que horas antes habían filmado en ese control policial inventado, la idea era trasladarlo policialmente al laboratorio, hacerle la extracción de sangre, y con lo que tardaban los otros trámites de la fotografía, la inspección médica, la toma de huellas, etcétera, tratar de que de manera sumamente urgente, se involucró hasta el gobernador de la provincia, estuviera listo el resultado de ADN, que al menos preliminarmente, si no era el autor, en pocas horas se podía descartar. Es decir, que a lo sumo había existido una persona que estuvo unas horas demorado mientras se realizaban los trámites, y si no era el autor del hecho, era una situación que podía enderezarse, y si era el autor del hecho, ya lo teníamos ahí. El riesgo de esta hipótesis era que, y la barajamos, que la prueba de ADN, que no se hacía en un lugar cercano al de la extracción de sangre, demorara más de lo que nos habían dicho, que no fueran horas, sino que fueran días. Entonces ya no lo podíamos retener. Existía la posibilidad también de que se presentara un habeas corpus o alguna acción ante un juez, y si no había orden de detención había que liberarlo, pero nos convenció de que era quizás lo mejor jugarnos a que estuviera rápido el examen de ADN y poder ver si era o no era el autor del hecho. Bien, fue así que se lo buscó para llevarlo a hacerle todos estos estudios. ¿Y qué ocurrió? Se ve que dudó, se ve que sospechó, se ve que se dio cuenta cuando le tomaron la fotografía, cuando hicieron el procedimiento teóricamente de rutina en el que le controlaban el auto, se dio cuenta y desapareció de los lugares que frecuentaba. Y ahí empezó una búsqueda no solamente
en allanamientos a su domicilio, tenía la familia en la que vivía principalmente y otra familia paralela. Se allanaron las dos casas, se allanaron casas de familiares, de todos los familiares, de amigos, de personas que estuvieron presos con él. Hubo un gran despliegue policial, pero se lo había tragado la tierra. No estaba por ningún lado. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que lo encontraron en los procedimientos en los días siguientes? ¿Creen que era el autor del hecho? ¿Creen que no lo era? Ahí está activada la encuesta. Sí, estoy viendo, la mayor parte sí lo encontraron y que no lo encontraron. Y respecto a qué era el autor del hecho, que es la encuesta siguiente, ¿qué creen? ¿Era realmente el autor o nuevamente estábamos ante un nuevo fiasco en la investigación? Que es la encuesta. Ahí estamos publicando. Fíjense, chicos, los asistentes que estén muy atentos porque aparecen las encuestas y desaparecen rápido porque son varias las que hay. Así que estén atentos para responder rápido. Y estamos viendo que el 80% aproximado dice que sí era. Sí era. Bien. Efectivamente era el autor del hecho. El ADN se pudo hacer porque en los allanamientos, si bien no lo encontramos, pudimos secuestrar elementos personales de él que tenían material genético, peines, cepillo de diente, ropa interior, sábanas, etcétera. Y no solamente estos elementos secuestramos, que se pudo determinar que el material genético le correspondía, sino que además la familia de él no podía creer que fuera el abusador, porque en su ámbito familiar, si bien sabían que podía estar cometiendo delitos contra la propiedad, no les entraba en la cabeza que pudiese ser el abusador tan buscado en Córdoba. Por eso la propia esposa aceptó que, junto con algunos hijos, que le hicieran extracción de sangre para comprobar y despejar la duda de que ellos creían que no era el autor del delito, confiados en que iba a dar negativo. Pero esto demoró algunos días y se había identificado al abusador. Pero el caso no estaba cerrado, porque no lo teníamos, estaba suelto. Y aunque no lo crean, estando suelto y estando siendo buscado y sabiéndose tan buscado, fiel a su personalidad desafiante, continuó abusando. En el periodo en el que estuvo siendo buscado, todo esto sucedió en diciembre, a fin de diciembre. El 26 de diciembre cometió un abuso, el 27 de diciembre cometió otro abuso cuando no se lo podía encontrar y se lo buscaba por cielo y tierra. Fíjense ustedes qué personalidad compleja que tenía. No aparecía por ningún lado, pero abusaba. Bien. Ahí tuvimos que debatir también qué hacer frente a esta imposibilidad de encontrarlo. O una de dos. O seguíamos buscándolo de manera sigilosa, reservada, manteniendo en reserva cada dato que ingresaba a la investigación, o hacíamos público el anuncio con su fotografía de que era el autor del hecho. La primera hipótesis, la de buscarlo sin hacer un gran alboroto público, la apoyaban algunos jefes policiales, porque consideraban que es difícil permanecer prófugo mucho tiempo, y además, sobre todo con todo el esfuerzo que había para buscarlo, ya sabiendo quién era una persona que no tenía demasiados recursos, y también pensaban que iba a entrar algún dato, alguna información confidencial que iba a indicar dónde estaba y se lo iba a poder apresar. Por el contrario, los que defendían esta estrategia creían que si se hacía pública la fotografía y se decía públicamente: este es el abusador, lo estamos buscando, le pedimos a toda la población que colabore, creían algunos que esto lo iba
a ahuyentar, a espantar, y que iba a agudizar el ingenio de esta persona, que ya venía demostrando que lograba salirse con las suyas, para irse ya del ámbito de la ciudad de Córdoba. Consideraban los policías, inclusive con mucha investigación, que el riesgo ante una gran presión social con la identificación pública era que se fuera a algún país vecino o alguna provincia donde el caso no fuera tan conocido, que pudiera cambiarse la fisonomía, y ahí se iba a hacer mucho más difícil y iba a ser un gran fracaso la investigación, por más que se lo haya identificado. Bueno, finalmente se impuso la idea que la propiciaba el propio gobernador y que la aceptó la Fiscalía, que era la idea de hacer un anuncio público, porque esto creíamos que iba a limitar las posibilidades de huida, si ya todos sabían quién era el prófugo número 1 buscado en la ciudad. Este anuncio se hizo el día 28 de diciembre a la mañana, y ahí los acontecimientos, que ya venían siendo vertiginosos, lo fueron mucho más aún. El mismo día, el mismo 28 de diciembre, ingresó un dato a la línea policial de una persona que había estado presa con el identificado que se llamaba Marcelo Sagen, el abusador. Un dato de una persona que lo conocía, diciendo dónde estaba y que se estaba yendo por un determinado barrio de la ciudad. El gobernador, al anunciar con la Fiscalía públicamente quién era el abusador en la conferencia de prensa y mostrar la fotografía el mismo día de la mañana, había ofrecido una recompensa que ya había antes para el que aportara datos, pero mantenía una recompensa de 50.000 pesos, para los que son de otros países eran aproximadamente $17.000 de la época, para aquella persona que dé información fehaciente que permita encontrarlo. Ofrecen la recompensa, el gobierno, el día 28 de diciembre a la mañana, en la conferencia pública de identificación, y el mismo día lo delata un compañero de la cárcel que lo conocía de la prisión y que llama a la policía diciendo por dónde estaba circulando. Estaba circulando camuflado, con el cabello teñido, para no ser descubierto, y con una pistola 11-25. Llegan rápidamente móviles policiales, lo rodean, le dan la orden de que arroje la pistola y que se entregue, y se dispara en la sien, queda gravemente herido, queda agonizando, lo trasladan a un hospital de emergencias de la ciudad de Córdoba. En sus pertenencias, además del arma con las municiones, también llevaba Viagra. Recordemos que los 2 días anteriores había estado cometiendo abusos, es decir, que pensaba seguir cometiéndolos. 28 de diciembre sucede todo eso, curiosamente el Día de los Inocentes, y 2 días después muere en el hospital de urgencia. Yo fui con personal de la Fiscalía al hospital de urgencia a interiorizarme sobre la evolución de la salud. Estaba con muerte cerebral. Nos pidieron que no informáramos públicamente en ese momento la información, y realmente nos habían adelantado los médicos que era imposible que sobreviviera, más allá de que en ese momento no lo podían decir, porque siempre hay que esperar la evolución, pero que ya se había determinado la muerte cerebral. Inclusive nos permitieron ver la situación en la que se encontraba, y era realmente la situación de un muerto al que una máquina lo hace respirar. No quiero entrar en la redundancia de decir artificialmente, pero como una máquina que infla y desinfla un cuerpo
que ya yace claramente sin signos de vida. Esto sucedió 2 días después de que se disparó. Hubo que hacer la investigación también de la muerte para determinar si se había disparado él, que esto arrojó efectivamente que se había disparado con el arma que llevaba, que había sido un suicidio. También estuve en la morgue judicial cuando fue la circunstancia de la autopsia, no en el acto mismo de la autopsia, sino en las circunstancias concomitantes, que hablamos con los médicos forenses, y ya nos habían adelantado antes de que estuviera el informe por escrito, de que no tenían ninguna duda de que se trataba de un suicidio. Esto viene al caso porque cuando sucede esto, con toda la conmoción que había generado mediática, social, etcétera, por supuesto que siempre están las versiones que descreen de las versiones policiales, que decían no es el autor del hecho, lo debe haber matado la policía porque lo dejaron que se escape al verdadero autor. Es decir, las versiones que circulan siempre ante cualquier acontecimiento importante. Por eso hacíamos un seguimiento muy próximo de cada paso que se iba dando para comprobar que la hipótesis que manejamos eran las que estaban en la buena senda y que eran las correctas. Bueno, ya han estado las encuestas de qué creen que opinaban las víctimas de este final, qué pasó con la recompensa, cómo era esta persona. Bueno, cómo era, contrariamente a lo que muchos imaginábamos, que nos los imaginábamos quizás un ser retraído, solitario, que vivía solo, que no se relacionaba mucho con la gente, que podría haber tenido un ámbito de rechazo, con dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. Bueno, esas ideas que teníamos en base a preconceptos que podía ser la personalidad del abusador, no era la que realmente tenía. Era sociable, una persona que en su velorio, en su sepelio, hubo muchísimos familiares, amigos y vecinos. Los vecinos le tenían buena consideración y no podían creer que fuera el abusador. En las 2 familias que tenía, había seres familiares que lo querían, como cualquier padre, como cualquier familiar. Tenía convicciones religiosas, tenía una estampita en el momento en que se suicidó, asistía a la iglesia. Las mujeres con las que había formado familia eran relaciones de pareja común y corriente, hasta donde se sabe. Es decir, que no era lo que creíamos que era la personalidad de esta persona. ¿Qué opinaron algunas víctimas que dieron después su parecer a los medios? Ana, que es un nombre supuesto, que fue la que hizo el correo electrónico que generó gran conmoción y que dio un sacudón a la sociedad, al gobierno, a la policía, a la justicia, por la inoperancia del caso y el peligro que corría un sector de la población. En una entrevista mucho tiempo después, se mostró en contra de que se haya matado. Hubiese preferido que sea juzgado y condenado. Hago la aclaración que hubo víctimas que criticaron la estrategia de difundir públicamente la fotografía, la identificación y lograr esta suerte de cacería pública del violador serial que terminó con el cerco, el acorralamiento y el suicidio. Hubo varias víctimas que hubiesen preferido que sea apresado y que sea llevado a juicio. Bueno, otra de las víctimas, también con un nombre supuesto, a Clarín, al diario, hizo declaraciones similares en contra en principio del resultado que hubo con el suicidio, hubiendo preferido, como Ana, que hizo el reportaje a La Voz del Interior, quizás que sea apresado. Bueno, ¿qué ocurrió con la recompensa?
Con la recompensa, a pesar de que estaba comprobado que fue localizado por la policía por una llamada telefónica al 101, estaba el teléfono celular desde el que se había hecho la llamada, la persona que la había hecho, que era el que se presentó a cobrar, el gobierno en un principio no quiso pagarla. Así que la persona tuvo que iniciar un pleito, un reclamo, y bueno, estoy viendo ahí las encuestas, efectivamente tuvo que iniciar un juicio, un pleito, un reclamo, y tengo entendido que logró cobrarla después de tener que poner abogados y bastante tiempo después. Cambios que generó el caso. Se podría pensar que, bueno, muerto el abusador, se terminaron los hechos que él cometía y que después la vorágine diaria hace que un caso vaya tapando al otro. Bueno, esto no fue así. El caso dejó algunas enseñanzas, cambió la metodología de investigación de delitos seriales, aplicando algunas de las herramientas que se habían aplicado en el caso del violador serial, y particularmente con el trato a las víctimas de los abusos sexuales hubo grandes cambios que tuvieron varios escalones con el tiempo, porque particularmente la víctima que identificamos con el nombre supuesto de Ana, que fue la que hizo el correo electrónico, el email ese que se viralizó, digamos, en cadenas en aquella época, y que alertaba y criticaba alertaba sobre el caso del violador suelto y criticaba el sistema, había criticado ella y otras víctimas que después entrevistamos, había criticado fuertemente el abordaje a la víctima en los primeros momentos de la investigación, que eran interrogadas por funcionarios o policías que eran hombres, que eran revisadas por médicos que eran hombres, que algunos desconfiaban de la versión, que algunos con desinterés decían, sí, es el violador que viene actuando hace rato en esa zona, se ve que atacó de nuevo. Es decir, frases que no contribuían a tranquilizar y hacer sentir bien a una persona que tenía sobrados motivos para sentirse mal. Y por lo tanto, esto también generó una serie de cambios que en primer momento, en una primera instancia, que a las víctimas mujeres las entrevistaran mujeres, que las revisaran profesionales médicas que sean mujeres. Luego se formó una unidad judicial de investigación con policías que hacían cursos para saber y prepararse en las cuestiones de género, que se llamó la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño, y bueno, luego esto se agrandó y formó parte de un polo multidisciplinario que actualmente se llama el Polo de la Mujer, donde funciona la Unidad Judicial Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual. Es decir, que es un caso que, con todo lo malo que tuvo, también dejó algunas cuestiones que desde lo institucional fueron importantes para la evolución de las ciencias forenses, de investigación, penal, etcétera. Bueno. Maxi, te hago una consulta, justo que estás hablando de ese tema. ¿Puede ser que vino personal de la beca alemana a colaborar con el caso? Sí, yo tengo información que estuvo trabajando con Policía Judicial de Córdoba, que contribuyeron en algunos de los estudios de perfiles que hicieron, pero en lo personal no tuve ningún contacto con ellos, solamente tengo la versión de que estuvieron, que asesoraron. Los que mejor conocen de ese contacto es Policía Judicial, que es una de las fuerzas que participó activamente en la investigación, haciendo aportes que fueron muy valiosos para la época. Sí, a partir de este caso también se fortaleció el Departamento de Análisis de la Conducta Criminal en Policía Judicial, que hasta el día de hoy realmente tiene mucho trabajo. Sí, hubo muchas otras consecuencias positivas que quedaron para el sistema,
Así que de alguna manera ayudó a evolucionar algo que había dejado mucho que desear en ese momento. Listo, no te interrumpo. Si querés con eso seguir he después. terminado, así que bueno. Perfecto, que ahora hay algunas consultas muy interesantes que están haciendo los asistentes, y abrimos el chat. Antes de hacerle las consultas, quería comentarles de que este es un taller online que dura 5 días, son un fiscal por día y un caso por día, ¿sí? Es decir que se va a acreditar por cada jornada 2 horas cátedras, y al final de cuentas el taller va a acreditar 10 horas cátedras, ¿sí? Como decía recién, es una formación completamente gratuita, pero que aquellos que quieran certificarse, quieran tener un diploma certificado que lo avala Reconstrucción Forense Especializada de Argentina y Universidad Harman de México, que tiene un código QR de identificación internacional.